Ahora sí, dale. ¿Estás buscando un espacio colaborativo donde difundir tu solución? ¿Te interesa llegar a los productores de forma más directa y cercana? Entonces, podemos ser el puente que andas buscando. Desde el 2022, que como Fortalece Pyme, trabajamos codo a codo con nuestra red de colaboradores, un ecosistema agritech que reúne a empresas comprometidas con las necesidades y desafíos de la agricultura 4.0, con la sinergia entre las empresas agritech y nuestro despliegue territorial, podemos llegar a los campos con más tecnologías y sustentabilidad. Aprovecha la oportunidad de impulsar tu solución o producto agritech. Únete a nuestra red de colaboradores 2024 y sé parte del cambio en la agricultura 4.0. Agenda una reunión para conocer más sobre nuestros planes y lleva tu innovación directamente a los productores. Juntos, podemos transformar los campos con tecnología y sustentabilidad. No te quedes atrás. Únete ahora. Soy Julián Aro, jefe de riego de Agrícola y Forestal Vista Volcán. Empezamos a tener un mejor monitoreo del campo, ya que el campo es bastante grande. Hoy en día tenemos alrededor de casi las 400 hectáreas. Esto nos ha ayudado bastante a no tener que andar haciendo tanta calicata, ya que antes de esto era andar haciendo calicata y por lo mismo el terreno no nos quedaba bien para la cosecha, ya que sacábamos piedra. La respuesta del MSISTE también ha sido buena. Se maneja con el MSISTE un historial de todo del año de la cosecha y del riego. En cuanto al monitoreo de la sonda, es relativamente simple. Nos vemos a través del computador. Para calibrar las zonas vienen la gente del MSISTE, nos ayuda, nos viene a supervisar. Si hay algún problema nos vamos ayudando con una calicata para interpretar mejor la calicata. Y ya después de un par de riegos, un par de calicatas ya quedan calibradas y ya nada más que hacer, sino que llevar siempre un chequeo constante, ir viéndolas cómo se van comportando. Ya de acuerdo a ello viene el riego. Bueno, les recomiendo el MSISTE, ya que el sistema operativo es bastante amigable, está todo en la plataforma y ustedes lo pueden utilizar en cualquier momento y está actualizado siempre, así que es muy amigable y tienes los riegos al momento. El uso ineficiente del agua afecta la producción, baja la calidad y disminuye los ingresos. Land System te ayuda a medir, controlar y operar las variables agrícolas a través de redes de sensores inalámbricos. Desde cualquier dispositivo podrás controlar el nivel de tus canales, pozos y tranques, programar de manera remota o local tus riegos y partirriegos, abrir y cerrar las válvulas inalámbricas, revisar reportes de funcionamiento del sistema de riego,
y conocer las necesidades hídricas a partir de las variables ambientales y de suelo. El resultado: aumenta tu productividad, ahorra agua y energía y cuida el planeta con Lens System. Transformación digital para la crisis de sustentabilidad, desafiando los paradigmas obsoletos de la agricultura. Jueves 23 de mayo del año 2024. Muy buenos días. En este día jueves 23 de mayo me presento. Mi nombre es Marcela Carrillo y soy gerente de la red de asistencia digital Agricultura 4.0 para la sustentabilidad de Aconcagua y Quillota, programa que es financiado por Corfo y es ejecutado por la Universidad Técnica Federico Santa María. En este frío día jueves, donde han caído 45 milímetros en Quillota de lluvia, que agradecemos muchísimo, más, y cerca de 42 en Aconcagua, queremos darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este tercer seminario online denominado Avances Tecnológicos y Aplicación de Inteligencia Artificial en la agricultura. Tendremos charlas imperdibles esta mañana y especial un espacio de participación para todos. Antes de dar inicio a este tercer seminario, saludamos especialmente a nuestra red de colaboradores del año 2024, Eficagua, Asdrones, Agrointegral, Solén, Blast Chile, Lens System, Inervix y Unantiacos. Empresas todas comprometidas con la agricultura del futuro y con la sustentabilidad y que hacen esta invitación para que hoy día estemos hablando de tecnologías y oportunidades que tiene para la agricultura. Antes de iniciar el seminario de hoy día, queremos dejarlos con ustedes con un especial saludo de uno de nuestros directores de la Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme, el doctor Carlos Zúñiga. Él es investigador de Línea La Cruz, ingeniero agrónomo. Muy buen día, Carlos. ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás en esta fría mañana? Hola Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, súper bien. Gracias por invitarme y buenos días a todos. Eh, Hoy día vamos a estar en el tercer seminario y lo importante es acerca de este tipo de reuniones es analizar un poco cuáles son las ventajas que nosotros tenemos en la agricultura para poder enfrentar los desafíos que estamos enfrentando, digamos, que son, por ejemplo, el cambio climático o el aumento de los costos. Hoy en día tenemos un montón de soluciones que están disponibles, que no son una cosa del otro mundo, pero que requieren un manejo técnico necesario y por lo menos empezar a conocer esas tecnologías o analizarlas como una alternativa que nos pueda ayudar al trabajo diario. Hoy día vamos a tener a dos expositores súper importantes, digamos, de profesionales que se han encargado de trabajar con tecnología o difundirla o entregarla a los agricultores. Por un lado vamos a tener a María Paz Rosés y Iván Vera, que nos van a hablar acerca de las amenazas y los desafíos y las ventajas que nosotros podemos obtener a través del uso de las tecnologías de la agricultura. Con eso les deseo una excelente jornada y que ojalá podamos aprender acerca de estos nuevos desafíos. ¿No? Y como agricultura podamos absorber todos estos conocimientos y convertirnos rápidamente en un país que sea agrícola y muy tecnológico, ¿cierto? Creo que son nuestros deseos, Carlos, para salir de todos estos desafíos que tenemos hoy día. Muchas gracias, Carlos, por tu bienvenida. Gracias. Muchas gracias, director, y por tu mensaje a los agricultores y a los participantes hoy presentes. Queremos recordarles que durante el transcurso del seminario los micrófonos van a estar silenciados. Por ello les solicitamos enviar sus preguntas abajo en la sección preguntas y respuestas a los panelistas o por el chat. Cualquiera de las dos sirve, así que al final vamos a tener un espacio para poder responder cada una de sus inquietudes y poder generar un espacio de diálogo. Y como siempre al cierre estará las presentaciones para que podamos responder a cada una de las preguntas, cada uno de nuestros panelistas de hoy. Por último, un anuncio. Hoy vamos a tener un especial espacio colaborativo donde queremos preguntar ¿qué opinan ustedes sobre los desafíos de la agricultura? Ya los vamos a preguntar. Así que lo vamos a activar en la sección de votaciones que está abajo durante la relatoría de Iván Vera. Así que los invitamos a estar atentos y que preparen ahí y que piensen mientras tanto cómo propondrían ustedes un desafío así bien redactado. Ahí vamos a ver con Iván más en detalle. Así que sin más vamos a comenzar nuestro seminario junto a Iván Vera. Él es ingeniero civil electricista de la Santa María, fundador de grandes empresas como Inspiral, Magical Startup y Turingo.
con amplia experiencia en agroindustria. Él ha hecho grandes colaboraciones con SANA, exportaciones y la industria de alimentos. Muy bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Hola Marcela, muy bien, muchas gracias. ¿Dónde Aquí en el estás? sur de Chile, en el sur, en la cordillera de la Araucanía, O sea, ahí sí que hace frío, po, Iván. pero hay solcito. Ah, ya, hoy día hay solcito. Sí. Adelante, Oye, Iván. sí, muchas gracias. Oye, en primer lugar yo quiero presentarme porque seguro que pocos me conocen. Lo primero es que yo estudié en la Universidad de Santa María, de hecho, y estudié Ingeniería Civil Eléctrica, me titulé el 81 y el 89 decidí abocarme a la innovación, que era una cosa alienígena en ese tiempo, porque muy pocas empresas en Chile estaban innovando sistemáticamente. El ser humano siempre ha innovado, si en el fondo los botones fue una innovación, la boina fue, los lentes, eh, el polar, todo. O sea, en el fondo los autos, las casas, los vidrios, todo ha sido innovación, pero gestionar la innovación sistemáticamente es algo bastante nuevo, que partió justamente en la década del 80 en el MIT, en Alemania. eh, Alemania siempre ha gestionado la innovación, las empresas alemanas siempre lo han hecho por 300 años. En BASF, en Bayer, en BAS, en BMW, en Porsche, siempre lo han hecho, pero que haya una disciplina de innovación que se aprende y se enseña es algo bastante nuevo. Bueno, y yo me dediqué a eso, armamos una empresa que se llama Inspiral, que trabaja instalando capacidad de innovación en grandes empresas. Hoy día está trabajando con Copefruit, con Parque Arauco, con Lipigas, con SQM, Coyahuasi, etcétera. El año 2012, al advertir que la innovación disruptiva no venía de las grandes empresas como spin-off, sino más bien desde startups y del venture capital, capital emprendedor, decidí armar otra empresa que se llama Magical. Y Magical es una administradora de fondos de venture capital y también una aceleradora de startups. Ahí hemos invertido en estos 10 años en 107 startups. El primer portafolio Magical 1 invertimos 2,8 millones de dólares de capital semilla Corfo, SAF. De verdad, sin Corfo yo creo que no lo habría hecho, no habría podido hacerlo. Y hoy día ese portafolio está valorizado en 366 millones de dólares. Y finalmente el año 2018, pensando que la innovación se había concentrado, yo diría, indebidamente eh, en Santiago. O sea, en Chile había dos fondos de Venture Capital en 2010. El 2019, 20, ya había como 40, hoy día hay como 60 fondos de Venture Capital. En Chile, el Venture Capital, capital emprendedor que financia los startups, cuando en el 2010 partimos, el 2011 partimos con Magical, invertía 2 millones de dólares. El 2022 fueron 1.020 millones de dólares invertidos en 355 startups. Entonces, esto está evolucionando a muy alta tasa de cambio y creo que hemos hecho bien en Chile en, yo diría como incitar hacia la innovación, hacia la inversión en tecnología. Ha estado bien, Corfo lo ha hecho muy, muy bien en ese sentido. Y recientemente ANIT también del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, dicho eso, también hay que decir que el agro es una de las industrias más rezagadas en tecnología, no en Chile, a nivel mundial. O sea, el agro y la construcción, si uno compara la evolución de las tecnologías en el agro, en los campos de Chile, en Valparaíso, en el Maule, qué sé yo, en Biobío, y lo compara con la evolución del el uso de tecnología en los bancos, en las compañías de seguros, en el fintech, o sea, claramente los bancos van a velocidad de Ferrari, y el agro no va a velocidad de Ferrari. Y lamentablemente, algo que ocurrió muy, muy bien en Chile en el agro, que fue una evolución extraordinaria de una capacidad exportadora de alimentos que hoy día Chile exporta del orden de 23 mil millones de dólares en bioeconomía, llamémosle alimento y forestal. En alimentos son 20 mil millones de dólares. Y el agro contribuye ahí, yo creo que en 15 mil o 17 mil millones de dólares de exportación, lo cual es fabuloso. De los 100 mil, porque Chile exporta 100 mil millones de dólares, estamos hablando del 15-20% viene del agro, y eso porque
yo creo que Chile empresarizó el agro y hay empresas extraordinariamente profesionales en Chile, como, qué sé yo, Hortifruti, que es un conglomerado mundial. Yo trabajé con Víctor Moller en incorporar innovación y tecnología en Hortifruti, eh, Copefruit, Unifruti, empresas extraordinarias. Y, y eso contribuyó, o sea, la contribución que hizo Chile en firmar los tratados de libre comercio fue muy ventajoso durante muchos, muchos años. Sin embargo, en los últimos, yo diría, 10 años, Chile ha ido perdiendo competitividad. Y eso, y si ustedes ven las cifras de cómo crece las exportaciones agroindustriales de Perú y las de Chile, las de Perú han crecido a una tasa de 45%, o sea, han crecido más bien un 45% en 10 años y las de Chile un 30%. Y si uno ve en arándanos, uva de mesa, o sea, Perú nos está dando la tanda, esa es la verdad. Entonces, Houston, we've got a problem. Si bien estuvimos muy bien durante 30 años, y ojo, durante 30 años estuvimos muy bien y no fueron 30 años perdidos como se dice por ahí. O sea, claramente Chile ha progresado extraordinariamente y el agro ha progresado extraordinariamente, pero hay que tomar las riendas de este pingo porque vamos a seguir perdiendo competitividad si no hacemos algo. O sea, en el norte de Perú, el trasvase de Olmos está regando algo así como 25.000 hectáreas que eran desiertos. Y hoy día esos campos están exportando con calidad extraordinariamente apetecida por los mercados internacionales y con altas productividades. Bueno, entonces, ¿qué es lo que cabe? Porque ya tratado de libre comercio no hay más, pues si ya firmamos todos los tratados de libre comercio que podíamos firmar. Hoy día lo que cabe, a mi juicio, es incorporar tecnología. Y yo llevo 35 años impulsando la innovación en grandes empresas y financiando startups. Y lo que yo veo es que estamos en algo así como un nuevo Big Bang de la innovación y la tecnología con la incorporación de la inteligencia artificial generativa que nació o se puso pública hace exactamente un año. O sea, estamos hablando de una tecnología muy, muy nueva, pero que se está difundiendo a la velocidad del rayo. Y ojo, que está siendo financiada por Venture Capital, que a nivel mundial invierte 250.000 millones de dólares. Esto no está ocurriendo solamente en Silicon Valley, está ocurriendo en Silicon Valley, en Texas, está en New York, en Berlín, en Londres, en Estonia, en Praga, en todas partes están emergiendo startups. Crunchbase, que es una base de datos de San Francisco que da acceso a los startups que hay en el mundo, hoy día tiene 3 millones de startups que están accesibles. Inspiral viene conectando startups con grandes empresas desde hace 10 años. De 10 años. Y partimos nosotros conectando empresas locales, pero hoy día estamos conectando con MetLife o con SQM o con Parque Arauco, con Copefruit, estamos conectando startups que vienen de Alemania, de Inglaterra, de Israel, de Canadá, de Estados Unidos, de todas partes. Esto está ocurriendo y está ocurriendo alrededor nuestro. Sin embargo, no ocurre si es que los líderes de esa organización no ven la oportunidad. Esto es top-down. O sea, esto ocurre cuando el CEO y su equipo de vicepresidentes es, no es que tiene interés, sino que tiene la determinación de hacer que ocurra esta conexión con innovaciones y tecnologías que aportan startups, porque es imposible que dentro de tu empresa tú desarrolles todas las tecnologías que necesitas. Es imposible. No puede ni Coyahuasi ni SQM, que, menos una empresa de 30 hectáreas o 200 hectáreas. O sea, en el fondo no se puede, porque hoy día la velocidad de cambio que hay en el mundo es tremenda, es imparable. Entonces, yo creo que el primer desafío que tiene el agro, y aquí parto con los desafíos, el agro en Chile, es que los dueños de las empresas y los gerentes generales se empapen, se conecten, se eduquen en qué tecnologías está usando el agro en las zonas de más alto desempeño, que puede ser Almería o puede ser Israel. Bueno, hoy día Israel está en problema, pero Israel tiene un desarrollo extraordinario en el desierto del Negev.
En California, en Australia, también está ocurriendo una inversión en tecnología largo que es extraordinaria. Entonces, yo creo que lo primero, porque, insisto, si el CEO de una empresa como Copperfruit no está convencido, no va a ocurrir en Copperfruit, primero. Y en el caso de una pyme, llamémosle pyme a una empresa que factura menos de, yo diría, 10 millones de dólares al año, o 15. En el caso de una pyme donde no hay inversionistas y directorio, etcétera, sino que hay un dueño y probablemente el dueño maneja la empresa con su yerno o con su hija o lo que sea, pero en el fondo es una empresa bien familiar, lo que crea, lo que opine, lo que decida el dueño es lo que va a ocurrir. Entonces, si el dueño no está involucrado, forget it, olvídalo, no va a ocurrir. Entonces, eso es lo primero. El desafío es que los dueños, los líderes, los gerentes de la empresa tienen que conectarse con lo que está ocurriendo en los lugares más avanzados. Y yo creo que es muy bueno hacer visitas tecnológicas, hacer una visita a Almería, una visita a California, una visita a Australia, en grupos, porque uno aprende de de los que lo están haciendo bien. Y entrando en desafíos más específicos, yo creo que claramente hay un desafío con el agua. O sea, en el fondo Chile está teniendo problemas, a pesar de que hoy día está lloviendo harto. Chile lleva algo así como 13 años de sequía y nada dice que esto no va a seguir ocurriendo. Yo creo que hay un tema de el uso eficiente del agua. O sea, en el fondo, ¿cuántas hectáreas regamos con 1 litro por segundo de agua? Eh, ¿Es 1 hectárea? Que yo creo que eso me han dicho a mí los ingenieros agrónomos, que 1 hectárea es más o menos el estándar. Ya, en Arica están regando 4 hectáreas, en Pampa Concordia, 4 hectáreas con 1 litro por segundo. Podemos regar 6 hectáreas con 1 litro por segundo, pero si ni siquiera medimos el flujo, el caudal de agua de riego, no podemos ni siquiera saber cuál es nuestro desempeño. Entonces yo creo que medir, sensorizar relativo al uso del agua y la productividad, el uso eficiente del agua, fundamental. Otro desafío, ese es un segundo desafío. Un tercer desafío que yo veo es que Chile tiene, es muy angosto y tiene esta cordillera maravillosa que tenemos a lo largo de todo Chile. Y cuando llueve o cuando nieva, después el agua escurre. Y yo decía, estábamos conversando sobre agricultura tecnológica en la Pampa del desierto de Tarapacá, allá en el norte. Y yo decía, el invierno boliviano, en el fondo, que destruye mucho lo que encuentra a su paso, es cómo no somos capaces de construir mecanismos de retención de esa agua para alimentación artificial del acuífero, porque ese acuífero de la Pampa, que es maravilloso, que tiene 50 kilómetros de largo y algo así como 30 kilómetros de ancho, que tenía el agua, según me dicen agricultores de Bajo Soga, el agua estaba a 12 metros de profundidad hace 10 años y hoy día está a 18 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que se está secando el acuífero. Y ese pozo que tiene Jorge Humírez ahí en Bajo Soga, que tiene 35 metros de profundidad, probablemente en 15 años más ya no va a tener agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo no prevemos? ¿Cómo no diseñamos a 15 o 30 años plazo? Israel lo hizo a 70 años plazo. Construyó sus sistemas de agua para llegar a una soberanía hídrica que hoy día le permite no depender en absoluto de si llueve o no llueve. O sea, se abastece de agua potable con plantas desaladoras de agua de mar. Y nosotros tenemos costa a lo largo de todo Chile. Bueno, ya tenemos 22 plantas desaladoras. Entonces, hay un tema del agua, de las fuentes de agua, y no solamente el uso eficiente del recurso agua. Entonces, es un tercer desafío. Un cuarto desafío que yo veo es la productividad en cuanto a la mano de obra. O sea, si hoy día usamos 5 trabajadores por hectárea, podemos usar 2. O sea, pero en el fondo, si el CEO o el dueño de la empresa agrícola no se hace el propósito, no va a ocurrir. Y claro, uno puede decir, no, pero es que no se puede, porque es lo habitual, es que sí se puede. Con tecnología sí se puede.
pero tienes que ponerte una meta a 10 años o a 5, pero no a 2 meses, porque en 2 meses no se puede, pero en 5 años sí se puede. Y el que busca encuentra. Y hay startups en agritech o agrotech en todo el mundo, en todo el planeta, y podemos trabajar con ellos sin ninguna duda. O sea, en el fondo, no hay ninguna duda. En Chile se acaba de formar hace 2 meses la Asociación de Startups o Empresas Agrotech. Eh, Hoy día deben ser unas 60 empresas agrotech. Entonces, es como buscar, ya, qué tecnología, qué empresas de estas 60 me pueden ayudar a una mayor productividad laboral. ¿Y cómo hago con 2 trabajadores por hectárea lo que solía hacer con 5 trabajadores por hectárea? Productividad laboral. Bueno, otro desafío que yo veo es la calidad del producto. Claramente, y ahí es donde yo estaba investigando y estoy investigando en articular la agricultura tecnológica de la pampa de Tarapacá, porque en Tarapacá tiene 4 millones de hectáreas, la región. En la pampa hay por lo menos 400.000 hectáreas cultivables si es que hubiera agua. Ya, y el acuífero se está secando. Pero ¿y si construimos una planta desaladora solo para agricultura? No, es inimaginable. No es tan inimaginable. Cramsa, que es una planta desaladora de agua de mar que se está instalando en la zona de Atacama, en la región de Atacama, y Copiapó, tiene propósito múltiple. Es abastecer de agua potable a la población, es abastecer de agua a la minería y abastecer de agua a la agricultura. Entonces, no es tan inimaginable. Sin embargo, nuestros cálculos es que el precio que habría que pagar por el agua en La Pampa es $3,4 el metro cúbico. Y según nuestras simulaciones computacionales, los cultivos de melón, frutilla, eh, pimentón y, y tomate da. O sea, entonces hay que hacer los cultivos pilotos, hay que probar si funciona o no funciona y si es capaz de pagar los 3,4 metros cúbicos, porque si es capaz de pagarlo, hay negocio. O sea, hay negocio para una planta desaladora que la podría construir Marubeni, los japoneses, pero la podrían construir si alguien demuestra que esto es negocio. Porque tal como ustedes quieren que esto sea negocio, Marubeni también quiere que esto sea negocio. O sea, todos queremos. Miren, el lucro es muy bienvenido y el lucro es la justa compensación por el riesgo que uno asume. Si yo tuviera que cerrar Inspiral, me costaría 400 millones de pesos en indemnización y tenemos los 400 millones en provisión, eh, en, 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 en depósito a plazo, como una provisión. ¿Y quién paga eso? Yo pago el 45% porque tengo el 45% de la propiedad. Entonces, ¿quién asume el riesgo de cerrar? El dueño. Entonces, el lucro es la justa compensación por el riesgo. Y es absurdo demonizar el lucro. Es absurdo, es estúpido. O sea, porque en el fondo todo funciona gracias a nosotros, los empresarios, que hacemos que esto funcione. Y damos empleo y generamos impuestos y con los impuestos pueden pagar los CESFAM y las vacunas y etcétera. Entonces, el hacer de este negocio un mejor negocio es un imperativo ético. Bueno, y por último, yo creo que es fundamental eh, que los dueños de las empresas agrícolas también conozcan las posibilidades que tiene el invertir en estas startups, ser no solamente clientes de las startups, sino también inversionistas, porque eso te permite participar en el direccionamiento de esa startup y darle forma a algo porque tú conoces muy bien los problemas. Y para que un startup tecnológico le vaya bien, tiene que haber gente en el equipo, en el directorio, en el equipo ejecutivo, gente que conoce muy bien el problema y gente que conoce muy bien la tecnología. Porque al final la innovación es conectar el pan con el hambre, es conectar tecnologías con el problema para que emerja una innovación que resuelve el problema que hasta ahora no estaba resuelto. Para mí,
el que el benchmark sean 2 hectáreas por litro por segundo o 4 es un problema y lo podríamos solucionar y podríamos llegar a 8. Pero ese desafío lo tiene que asumir el dueño de la empresa agrícola. Incorporar tecnología, creo yo, de startup, porque su gente no lo va a poder desarrollar. Y en Chile esto ya está ocurriendo. Entonces yo dejo hasta aquí mi intervención y, y disponible. Muchas gracias, Iván, por tu presentación. El lucro es la compensación justa del riesgo, ¿cierto? Me parece importantes palabras y es importante no desatanizar. Así que ya lanzamos, mientras tanto, la pregunta de qué desafíos creen ustedes que es importante. La vamos a leer al final en la sección de preguntas del panel de preguntas y respuestas para poder compartir con ustedes cuál es la opinión general de qué desafíos tiene la agricultura. Muchas gracias, Iván, por tu gran presentación. Te invitamos a quedarte para que nos puedas acompañar al panel de preguntas que tendremos al final. Y ahora nos acompaña una cercana colega, María Paz Rosés. Ella es ingeniero agrónomo, gerente de la empresa Agrointegral, pyme de nuestra región. ¿Cómo estás, María Paz? Hola Marcela, buenos días. Hola Iván, gusto de conocerte. Aquí estamos con frío, con harta agua. Frío. Felizmente aquí yo soy de los Andes, como te contaba en la mañana, ya tenemos 40 y casi 50 milímetros de agua caída en estos días, así que felices por el agro. Qué A esta bueno, zona que sí. le faltaba tanto el agua, aquí me imagino que los Nos deja productores un deben poco estar más bien tranquila contentos. esta lluvia, un poquito más tranquilo, lo conversábamos ayer ahí con la Carolina Cruz. Te dejo para que Así. tengas acá la Ujú. audiencia, tenemos 74 personas conectadas, así que para que hablemos de tecnología y agricultura. Súper, buenos días. Oye, aportar un poco también a lo que decía Iván sobre el agua. El año pasado tuve la oportunidad de estar en el congreso de la Agrotrade de los viveros en Lima, y ahí estuvimos con unos productores grandes peruanos de la zona sur de Lima que nos contaban que ellos están haciendo un convenio con las empresas de agua sanitarias, ¿no es cierto?, para las sanitarias. Entonces ellos están tomando las aguas servidas de esa zona y haciendo tratamiento de agua para el uso en la agricultura. Entonces están también ahí trabajando con estas otras empresas y un poco lo que decía Iván, evaluando, ¿no es cierto?, el costo-beneficio, que yo creo que también es súper importante. Bueno, les voy entonces a contar. Estamos, ¿dónde está? Ahí vemos tu presentación, lo pasas al modo Perfecto, ¿se ve presentación y ahí en estamos pantalla listos. Ahí completa? estamos, ahí se Ya, ve completa, perfecto, María Paz, me excelente. paso. Bueno, eh, hemos tenido varios webinars, ¿no es cierto?, desde el año pasado también con esto, y hoy día quiero contarles un poco más lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, con respecto al manejo y análisis de datos, ¿ya?, para un riego eficiente, ¿no es cierto?, y una fertilización eficiente también. ¿Qué queremos, no es cierto, todos los productores, desde el más grande hasta el más chiquitito? Es tener buenos rendimientos, ¿no es cierto?, buena calidad de fruta y buena condición de post cosecha, pero obviamente al mejor costo, ¿ya? Y ese mejor costo, la mejor forma, ¿no es cierto?, de lograrlo es teniendo información, ¿no es cierto?, teniendo datos para poder hacer, ¿no es cierto?, el mayor ahorro, pero que logremos los mejores beneficios, ¿ya? ¿Qué necesitamos entonces evaluar para poder tener, ¿no es cierto?, esta mayor rentabilidad, ¿no es cierto?, esta mayor eficiencia? Primero, ¿no es cierto?, que nuestro cultivo esté en un buen clima, ¿no es cierto?, eso va en la elección inicial, y ahí una vez que nos casamos, ¿no es cierto?, con una zona geográfica y con un cultivo, ya después es poco lo que podemos hacer. Entonces, ¿no es cierto?, manejar los datos, y ahí, ¿no es cierto?, nos vamos a un manejo de datos históricos, sobre todo del tema climatológico, es súper importante. Tenemos, no sé, 50, 60 años para atrás, entonces tenemos que considerar esos datos, ¿no es cierto? No podemos llegar y plantar en una zona en que, no sé, creemos que no tiene riesgo de helada porque los últimos 5 años no lo, pero sí hay, ¿no es cierto?, antecedentes pasados. Después, ¿no es cierto?, necesitamos un buen suelo, un buen riego, una buena fertilización y una buena condición sanitaria, ¿ya? Y en lo que compete, ¿no es cierto?, a lo que nosotros estamos focalizados, ¿no es cierto?, y en lo que trabajamos es que para poder tener y analizar, ¿no es cierto?, nuestro suelo y poder tener un buen riego y una fertilización, necesitamos generar información, ¿ya? Y para eso tenemos que
diagnosticar, ¿no es cierto? Si no, no tenemos cómo hacerlo, ¿ya? El clima, como decíamos antes, el suelo y también la planta, ¿ya? ¿Cómo podemos diagnosticar? ¿No es cierto? De dos formas, en terreno, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del suelo específicamente de calicatas, ir, ¿no es cierto? Mirar, pero no solo mirar, sino que también anotar, ¿no es cierto? Necesitamos anotar, necesitamos tener fotos, tener registros, tener quizás datos más cualitativos, ¿no es cierto?, que cuantitativos, pero que nos van a servir mucho, ¿no es cierto?, para después dos cosas, tomar decisiones y evaluar cómo se está haciendo, ¿no es cierto?, nuestro trabajo en terreno. Y por otra parte, tenemos, ¿no es cierto?, los análisis de laboratorio, ¿no es cierto?, que podemos tener análisis como ese, ¿no es cierto?, que es fitomatológico, ¿no es cierto?, nematológico, análisis de suelo, análisis foliar. Todo esto nos genera datos, ¿ya? Datos duros, números, que obviamente, así si los miramos, ¿no es cierto?, en el momento 1, ¿no es cierto?, en el momento 0, donde me llegan estos resultados, me dan una foto, ¿no es cierto?, puntual, de una condición puntual de nuestro huerto, pero para tomar decisiones, ¿no es cierto?, para poder tomar, hacer estimaciones, ¿no es cierto?, programar fertilizaciones, estimar, ¿no es cierto?, requerimientos hídricos, no nos sirve mucho la foto, ¿no es cierto? Necesitamos, ¿no es cierto?, hacer un análisis de los datos, ¿no es cierto?, que hemos ido recopilando en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué obtengo, ¿no es cierto?, como decíamos? Generación de información en terreno, información de análisis, ¿y qué hago ahora? Ahora, ¿no es cierto?, tengo que realizar un manejo y un análisis de datos que ya empieza a ser, ¿no es cierto?, un poquito parte de lo que es, ¿no es cierto?, este uso de la tecnología, ¿no es cierto?, o inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que también se ha introducido mucho ese tema. ¿Qué es el manejo de datos, entonces, ¿no es cierto? Para que entendamos, nosotros escuchamos mucho, ¿no es cierto?, en la televisión, en las redes sociales, incluso, ¿no es cierto?, en estos seminarios, manejo de datos, análisis de datos, pero ¿qué es? ¿Ya? ¿Qué es en la práctica? El manejo de datos, ¿no es cierto?, y también cuando queremos ponernos un poquito más sofisticados, ¿no es cierto?, el data management, es la práctica propiamente tal de recopilar, ¿no es cierto?, organizar y acceder, ¿no es cierto?, a estos datos para poder dar soporte a la productividad, eficiencia y toma de decisiones, ¿ya? Algo que nosotros los agrónomos hacemos hace mucho tiempo, pero a veces no de forma tan ordenada, a veces no de forma tan sistemática, y por eso no le sacamos el máximo provecho, ¿no es cierto?, a toda esta información que nosotros estamos generando. Ay, perdón, que esto se me pegó ahí. Entonces después viene el análisis de esto, ¿no es cierto? Ya yo recopilé toda la información, la puse, ¿no es cierto?, en lo más básico que manejamos hoy día, que es mi planilla Excel, ¿no es cierto? Voy llevando un historial, ¿no es cierto?, de mis análisis foliares, de mis análisis de suelo, y ahora tengo que empezar a ocuparlos, ¿ya? Por eso incluye una serie de herramientas, tecnologías, procesos, ¿no es cierto?, para poder encontrar, como dice ahí, un adecuado diagnóstico, ¿ya? Y poder resolver problemas que ya sean productivos, ¿no es cierto?, problemas de riego, o el problema, ¿no es cierto?, más simple que tenemos de saber qué es lo que vamos a aplicar, ¿no es cierto?, cuánto nos va a costar el programa, ¿ya? Es muy importante también poder manejar datos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de los insumos y ver cómo puedo ir optimizando mi fertilización y también adecuándola en el tiempo, ¿ya? Y para eso necesito tener mis datos ordenados, ¿ya? Ya sea en un software o en una simple planilla Excel si queremos partir de a poquito, pero tener, ¿ya? La finalidad, ¿no es cierto?, como dice, es obtener, como les contaba, conclusiones precisas para poder alcanzar nuestros objetivos, ¿ya? Todo esto, obviamente, si lo queremos llevar en esta forma eficiente y ordenada, no lo podemos hacer, ¿no es cierto?, antes de tener los datos, antes de tener, ¿no es cierto?, nuestra información ordenada, porque, como dice ahí, no voy a poder detectar, ¿no es cierto?, los puntos críticos o las dificultades que me pueden ir apareciendo en el proceso que yo quiera monitorear o controlar, ¿no es cierto?, con la información que estoy generando. Por ejemplo, el análisis de nemato, ¿no es cierto? Yo voy y hago un análisis de nemato y me salen, por darles un ejemplo, 100. Ok, 100. ¿Pero eso qué? ¿Qué es 100?
¿Es más de lo que tenía el año pasado? ¿Es lo que es punto crítico, ¿no es cierto?, para que me cause un problema o no. ¿Cómo sé si es un punto crítico, ¿no es cierto? Necesito información de cuáles son los puntos críticos, necesito saber, o sea, los niveles críticos, necesito información de lo que estaba el año anterior, ¿ya? Entonces, con eso yo puedo ver, oye, lo que estoy haciendo, ¿está bien, está mal? ¿El producto que estoy aplicando me sirve, no me sirve? ¿Ya? Entonces, para eso necesitamos hacer manejo y análisis de datos, ¿ya? Que es tecnología, aunque ustedes no lo crean, eso ya es tecnología, ya es introducir un poco más de tecnología en el sistema. ¿Cómo hacer este análisis de datos? Los pasos, ¿no es cierto? Primero, definir las preguntas, definir nuestros desafíos, definir nuestros objetivos, ¿no es cierto? Y estos objetivos, ¿no es cierto? O preguntas o desafíos que queremos resolver tienen que tener, ¿no es cierto?, cosas para medir que sean, ¿no es cierto?, claras y concisas, ¿ya? Luego se decide qué medir y cómo medirlo. Si lo voy a hacer mediante una observación en terreno, si lo voy a hacer, por ejemplo, mediante sondas de humedad, ¿no es cierto? Si quiero ver el tema del suelo, si lo voy a hacer mediante sensores de humedad, ¿no es cierto? Si quiero ver si estoy regando bien, si lo voy a hacer mediante análisis de suelo, ¿ya? ¿Cómo lo voy a medir? Y luego tengo que ir recolectando, obviamente, estos datos, ¿no es cierto? Si yo estoy, si tengo un sensor de suelo, si tengo un simple tensiómetro, ¿no es cierto? Yo no saco nada con ir y mirar, la humedad del suelo está en 20, ya, pero ¿y en cuánto estaba el día anterior? ¿Y cuánto sube? ¿Y cuánto baja? ¿Con cuánta agua? Y para eso, ¿no es cierto?, debo recolectar los datos. Y una vez que tengo recolectados, ¿no es cierto?, y bien organizados, en una planilla Excel, por ejemplo, puedo ir haciendo un análisis de esta información, ¿no es cierto?, de ver si me sirve, si no me sirve, cómo estoy, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, qué puedo mejorar, ¿no es cierto? Y eso cae, ¿no es cierto?, en esta interpretación de resultados que nos permite tomar, ¿no es cierto?, decisiones de manejos productivos. ¿Qué hacemos con estos datos, no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros con estos datos? Es tabularlos. Por ejemplo, ahí ustedes tienen un ejemplo de cómo tenemos, ¿no es cierto?, en planillas Excel, la evolución, en este caso, de análisis de suelo, o sea, perdón, foliares, ¿no es cierto?, en las distintas temporadas. Vamos marcando, ¿no es cierto?, qué está bajo el rango ideal, qué manejo estoy haciendo, qué voy mejorando, qué va empeorando, a lo mejor me estoy equivocando en el uso del fertilizante, en las dosis, ¿ya? Generamos interpretación, información, ¿no es cierto? Explicamos qué es lo que tengo que hacer y vamos, ¿no es cierto?, proponiendo distintos programas de manejo, ¿ya? Hacemos estas propuestas con programas de manejo de suelo, con estimaciones de nutrición. Fui generando información, ¿ya? ¿Qué métodos de diagnóstico tenemos? Un poco para hacer un recordatorio, ¿no es cierto? Podemos hacer análisis foliares, análisis de suelo, de fertilidad de suelo, de reservas de, ¿no es cierto?, nitrogenadas y de aminoácidos en raíces, análisis nutricional de fruto, análisis de agua. Todos estos datos, ¿no es cierto?, nos van a permitir saber cómo está la condición nutricional de nuestro huerto y qué tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para ir mejorando. Otros análisis, que estos ya son más bien de certificaciones, pero para que no se les olvide, porque muchos andan después a última hora, de multiresiduos, ¿no es cierto?, análisis de nematos, de certificaciones, ¿no es cierto?, los packing, fitopatológicos. También es súper importante. Yo de repente estoy fertilizando y fertilizo y no tengo respuesta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Tengo un problema de nematodos, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo mis raíces que no están absorbiendo. ¿Cómo logro detectar todo eso? Con registros y análisis de datos. ¿Cómo sé yo que no estoy, ¿no es cierto?, que mi planta no está absorbiendo la fertilización? Porque llevo 3, 4 años, ¿no es cierto?, hacia atrás, viendo que los niveles, por ejemplo, de potasio, de calcio, no suben, ¿ya? Entonces me tengo que ir a analizar la planta, la condición radicular, ¿no es cierto?, el entorno, el riego. La planta no va a absorber nutrientes si no riego bien. Entonces, ¿cómo está el riego? ¿Qué están marcando los sensores? ¿No es cierto? Si estoy invirtiendo en los sensores, hay que usarlos. Es una pena, realmente es una pena cuando uno va al huerto, que me ha tocado muchas veces, y tú ves las sondas abandonadas, los sensores de humedad abandonados.
harta plata, mucha plata. Los que los tienen instalados saben cuánto cuestan. ¿Y por qué? Porque no saben recopilar datos, porque no se capacitaron de repente bien en el uso de la tecnología, o porque están generando una cantidad de información, planillas, ¿no es cierto?, descargan de internet y todo, pero nadie maneja esos datos, nadie los interpreta, nadie los ordena, ¿no es cierto? Nadie los cruza con otra información. Y eso es sumamente importante. Para eso, ¿no es cierto?, los programas de seguimiento nutricional que ofrecemos nosotros y muchas otras empresas, ¿no es cierto?, son fundamentales muchas veces para poder ayudar, ¿no es cierto?, a los productores a manejar esta información y obtener, ¿no es cierto?, buenos resultados productivos. Bueno, como les contaba, ¿no es cierto?, nosotros hacemos estas asesorías, ¿no es cierto?, los ayudamos a programar sus programas de análisis, ¿no es cierto? Podemos también ayudarlos a recopilar información cualitativa en terreno con calicatas, siempre, ¿no es cierto?, buscando ir metiendo un poquito más de tecnología, ¿no es cierto?, con estos registros, con estos manejos de datos, ¿no es cierto?, y análisis de la información. Que después, cuando uno se va metiendo en esto, ¿no es cierto?, se va entusiasmando, ahí es cuando uno dice, pucha, qué interesante, cambiémonos del tensiómetro a los sensores de humedad, ¿no es cierto? Interesante, instalemos una estación, ¿no es cierto?, meteorológica de estas más modernas, ¿no es cierto?, que miden automáticamente humedad, radiación, porque nos vamos entusiasmando, ¿no es cierto?, con este uso, con este análisis de datos y vamos viendo además resultados. Vamos viendo que, pucha, me estaba pasando en la fertilización. Oye, estaba regando mal. Y eso también, ¿no es cierto?, se va traduciendo en ahorro, ¿no es cierto?, y en una mejor gestión dentro de nuestros huertos. ¿Ya? Les quiero mostrar también nuestros laboratorios con convenios, ¿no es cierto?, la Católica, NALAC, NEMA Chile y así muchos otros más que prestan excelentes servicios, ¿no es cierto?, a lo largo de todo nuestro país. Bueno, esa era nuestra presentación. Espero que hayamos estado en el tiempo. No, excelente, muchísimas gracias, María Paz, por tu presentación. Y a continuación invitamos a los relatores a un espacio de conversación donde los participantes han planteado algunas preguntas y que quisiéramos hoy día abordar. Después les voy a leer un poco, ya tenemos sistematizada la información de lo que respondieron en los desafíos. Hay varias preguntas. Una, Javier le pregunta a Iván, gracias por tus palabras. Me gustaría saber cómo podríamos mejorar la conducción del riego en la agricultura. Saludos. Otra pregunta, ¿qué otras tecnologías se pueden anexar, aparte de alimentación con paneles solares, prospección, y perforación de pozos, construcción de tranques y redes hidráulicas, en las que podamos explorar como futuros emprendimientos? Cristian Ramírez nos pregunta eso. Marcela, yo creo algo que acabo de poner en el chat, es que creo que es fundamental medir el impacto en EBITDA de las innovaciones que la compañía agrícola ha incorporado en los últimos 5 años. Si el impacto en EBITDA es menor al 5%, lo que va a haber es indiferencia por la innovación. Si el impacto es mayor a 10%, va a haber convicción por la innovación. Pero si tú Claro. no lo mides, no tienes idea de dónde estás parado. Pero si el dueño lo que quiere es más margen de contribución, punto. Eso es lo que quiere. Entonces, si tú con la innovación le das más margen de contribución, él va a estar impulsando que ocurra. Yo lo vi con Víctor Moller. Víctor era el campeón mundial de la innovación en el agro. Construyó un imperio impresionante. Y él tenía la convicción de que la innovación le generaba más resultados. Y por eso impulsaba el tema y lo impulsaba y lo empujaba. Yo creo que es fundamental que midamos el impacto en EBITDA. Ahora, dicho eso, yo creo que hay que subir al ebitdómetro cada una de las iniciativas que estamos viendo. Ya, ¿cuánto me va a generar si yo genero un ahorro de 30% del agua que uso? Supongamos que sean $800.000 anuales y supongamos que el resultado nuestro es $8 millones. Fabuloso. O sea, si solo esa innovación me genera un 10% de la EBITDA del año, es extraordinario. Pero si te genera $20.000 en el año y tu resultado es $8 millones,
tú vas a ser indiferente a esa innovación. Entonces, en el fondo, medir ex ante el resultado en dólares de esa innovación en particular es fundamental. Entonces, en energía, ok, a ver, veamos cuánta energía estamos usando, midamos, como decía María Paz, midamos porque la única forma de saber cuánto es midiendo, no hay otra. Y si medimos que la estructura de costo de la compañía eh, tiene la energía como un 5%, ok, y tiene el agua como un 20%, entonces enfócate en el agua, más que en la energía. Ya, pero eh, midan el impacto y vean qué es más relevante para los dueños. Y enfóquense en lo que es, porque ellos son dueños porque crearon la empresa, la hicieron crecer, tienen la intuición de qué es importante y qué no es importante. Entonces, antes de abocarnos a una u otra tecnología, conversemos en el directorio de cuál es el foco. Una vez yo hice un trabajo para Walmart de 5 Years Plan, y en la primera página de un documento de 40 páginas de solo preguntas que tenían que responder todas las unidades de negocio, solo preguntas, 40 páginas, en la primera página decía, we can do anything, but we can't do everything. O sea, foco. Podemos hacer cualquier cosa, pero no podemos hacerlo todo. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar en los próximos 2 años? ¿En el agua? ¿En la productividad de toneladas por hectárea toneladas por hectárea? ¿En la calidad del producto porque lo están rechazando? Entonces, ¿cuál es el foco? Y esa respuesta de cuál es el foco la tiene que dar el directorio, o sea, los dueños. Iván, un asistente anónimo nos comenta, Víctor Moller, un gran emprendedor e innovador, se adapta muy bien y rápidamente a los cambios del negocio agrícola a los berries. Sin embargo, como bien sabemos, y lo has comentado en algunas otras presentaciones, ser grande no te hace más fácil hacer gestión de innovación, ¿cierto? De lo La contrario, hace más difícil. la hace más difícil. Y esa es la característica de Víctor Moller, que lo hace muy distintivo, porque él es grande y además es innovador. Ahora, Sí. a todos los que estamos acá presentes, mientras más chico eres, te es más fácil salir de la inercia y salir del cambio. Claro, Y es comparar una lancha torpedera con un transatlántico. exacto, Es más ágil. Pero si efectivamente. el dueño de la lancha no quiere moverla hacia el sur, esa lancha no se va a mover hacia el sur. Ese es el punto. Ese es el punto. Marcela, un poco para aportar lo que decía Iván respecto de los beneficios, ¿no es cierto?, de incorporar tecnología, ¿no es cierto?, y hacer estas mediciones. También hay otros beneficios que también no son directamente monetarios, pero sí, ¿no es cierto?, en la agricultura están repercutiendo. Por ejemplo, ocupar menos agua, ocupar menos fertilizante, ¿no es cierto?, hacer más eficiente eso, contribuye también a lo que hoy día en la parte agrícola está siendo muy importante, que es la huella del agua y la huella del carbono. Hoy día empresas agrícolas que logran medir, ¿no es cierto?, y reportar su huella de agua y su huella de carbono, están teniendo acceso a mercados que pagan mejor, están teniendo mejores beneficios en algunos mercados, ¿no es cierto?, nichos que buscan, ¿no es cierto?, empresas con esas características. Entonces, como dice Iván, hay que hacer un análisis completo, ¿no es cierto?, del negocio, de a dónde quiero apuntar, ¿no es cierto?, para ver cómo van, ¿no es cierto?, repercutiendo estos beneficios finalmente económicos, porque al final eso es lo que buscan las empresas, todas las empresas, Oye, ¿no es cierto? María Paz, sí, mira, yo estudié ingeniería eléctrica, nunca ningún profesor en todos los 6 años de ingeniería, nadie me habló del verbo vender y nadie me habló del lucro. O sea, casi que vender era así cochino. ¿Ya? Pero en el fondo en Estados Unidos, vender o sea, los vendedores son héroes, o sea, extraordinarios. Y aquí yo creo que hay que construir una cultura de libre mercado donde, como decía, el lucro es justa compensación y lo que queremos son menores costos y mayores precios. Eso queremos, sustentable. Así Entonces, si nos es. pagan más por reducir la huella hídrica, bueno, reduzcamos la huella hídrica y consigamos mejores precios. Así es. Efectivamente, la sustentabilidad nos genera el desafío de que tiene un valor ser sostenible y ese valor de alguna manera tiene que reflejarse en la gestión agrícola y obviamente para poder hacer todos estos cambios necesitamos agricultores que, como decía Iván, tengan una cabeza que esté clara hacia dónde llevar la lancha torpedera y tengan obviamente los márgenes
y ahí la tecnología obviamente que contribuye mucho, al ahorrar costos, al hacer más eficiente la gestión de recursos, para poder meterse en todo lo que es la innovación. María Paz, nos pregunta Fernando Molina, ¿tienen integrados a los distintos actores en la base de información? Por ejemplo, cuando un laboratorio finaliza un análisis, ustedes como consultores, los proveedores de fertilizantes y el agricultor reciben en línea la información. Mira, en general los laboratorios, ¿no es cierto?, generan este informe, ya sea del suelo, foliar, lo que tú hayas enviado, y te lo envían, ¿no es cierto?, a tu correo, vía mail, ¿no es cierto?, normalmente, ¿no es cierto?, sujeto a que si hiciste el pago o no. Ya las deudas, aunque no lo crean, las deudas que tienen los productores con los laboratorios son alto grande y los pobres laboratorios les cuesta ahí manejar. Nosotros desarrollamos hace un par de años un software que está integrado, ¿no es cierto?, que Agrointegral está integrado con los laboratorios, en donde automáticamente, ¿no es cierto?, nosotros cuando el productor cotiza y aprueba, ¿no es cierto?, la cotización, se generan las órdenes de trabajo, los ingresos al laboratorio, el laboratorio ingresa y cuando está listo el informe nos llega, ¿no es cierto?, a través de este programa inmediatamente a nosotros y ahora estamos desarrollando la otra parte, ¿no es cierto?, que era lo que te preguntaba antes, si tienes algún dato de con quién hacerlo, ¿no es cierto?, de poder el diagnóstico hacerlo también un poco más automático, ¿no es cierto?, porque ahora los diagnósticos los estamos haciendo nosotros y generamos los informes. Nosotros hicimos este software justamente para lograr, ¿no es cierto?, lo que nos están preguntando de hacer esta integración y que sea más rápida y fácil, ¿no es cierto?, porque si no te llega el informe en papel y si tú quieres ocupar esa información, tienes que tipearla, ¿no es cierto?, en el Excel y ir traspasando. A veces uno se equivoca en el número, los resultados dan otras cosas. Todas esas cosas nosotros las hemos vivido, ¿no es cierto?, desde que partimos con esto. Entonces, sí, estamos haciendo esta integración, ¿no es cierto?, al menos entre el laboratorio y nuestra empresa consultora, ¿no es cierto?, para ser más eficiente y que además también llegue en forma automática al productor, que el productor también pueda entrar, ¿no es cierto?, después al software, apretar, poner su clave, entrar y que tenga ahí en línea, ¿no es cierto?, todo el historial hacia atrás. Porque, o si se te echa a perder el computador, o te lo roban, o no sé qué, ¿no es cierto? O te entra un virus en el disco duro virtual, que también me pasó una vez, y pierdes la información. La idea es que esté todo ahí, ¿no es cierto? Toda esta data, toda esta punto. Con los proveedores fertilizantes yo creo que ahí ya va más, ¿no es cierto?, entre si el productor quiere o no quiere compartir la información. Hay Pero confidencialidad de información ahí, hay algunas cláusulas que son importantes. exactamente. Pero estamos en eso y yo creo que va para allá. O sea, esa es la idea. No, estar tipeando todavía ya es tiempo, que como Iván dice, es tiempo, es plata. En el fondo ahorremos eso. Iván, nos ibas Sí, a comentar algo. sí. Mira, yo quiero dejar extendida una invitación y te voy a pasar a ti, Marcela, el QR para quien quiera integrarse en la Universidad Santa María y en ese caso yo como exalumno y otros exalumnos estamos promoviendo la creación de un distrito virtual de innovación para conectar a los estudiantes de la Universidad Santa María con empresas, para que conozcan los problemas, avancen en resolver los problemas a través de su memoria de títulos, sus pasantías, etcétera. Eh, y hoy día la Universidad Santa María son 23.000 estudiantes, 23.000, y somos 80.000 exalumnos que estamos distribuidos en 500 ciudades del mundo. Están exalumnos de Santa María trabajando en todas las empresas tecnológicas del mundo, en, qué sé yo, en Nvidia, en Amazon, Apple, en todas partes, en todas las ciudades. Entonces, estamos conectando con desafíos y se armó un grupo muy potente de Deep Tech, así tecnologías profundas, que ya somos 480 en un grupo WhatsApp. Yo te voy a compartir para que los que quieran integrarse, bienvenidos. Muchas gracias, Iván, por la invitación a Deep Tech, el distrito tecnológico de la Santa María, y que de alguna manera hoy día hemos levantado una batería de desafíos y que obviamente justamente el ejercicio es conectar la oferta con la demanda, la necesidad con quien provee. De alguna manera la agricultura tiene muchos desafíos hoy día y obviamente que las tecnologías pueden ir solucionándolos. Lo vamos a ver en unos segundos más. También otra pregunta, Pablo Sepúlveda nos pregunta, ¿cómo abordar esta temática agrotech para impactar a la pequeña agricultura y que se traduzca en un proyecto concreto y con tecnologías en el campo? Acá le pido a María Paz, Iván, ¿qué opinan? Ahí Carlos también se está por ahí, porque Carlos también tiene harta experiencia desde línea
en trabajar con pequeña agricultura y con tecnologías? Yo voy a decir una sola palabra en respuesta a esa pregunta: colaboración. Yo creo que no hay de otra. Yo creo que o colaboramos o las pymes se van a ver muy como abandonadas a su suerte. Mira, en mi experiencia, cuando yo partí, ¿no es cierto?, con el tema este de los análisis y todo, en general, la pequeña agricultura estaba en manos, ¿no es cierto?, de pequeños agricultores que tenían sus parcelas, ¿no es cierto?, no muy grandes y con muy poco acceso a tecnología, con suerte, ¿no es cierto?, sabían usar los celulares o el mail, ¿no es cierto? Estos mail antiguos que dicen el @hotmail.com, que dicen que es como el más antiguo, ¿no es cierto? Trabajando en eso. Hoy día, gracias, con el paso de estos años, yo llevo 15 años ya con esta empresa, he visto que se han empezado a integrar los hijos de los agricultores, ¿ya? Y estos hijos ya vienen, ¿no es cierto?, con una preparación tecnológica un poquito más avanzada, pero que hay que, como decía Iván, ¿no es cierto?, colaborar las empresas más grandes con estas más chicas para que estos niños aprendan, o estos jóvenes, ¿no es cierto?, adultos jóvenes aprendan a integrar esta tecnología con el área agrícola. ¿Ya? Porque de repente se manejan muy bien, ¿no es cierto?, en los software, no sé qué, pero no logran integrar. Yo creo que en concreto, todas estas acciones como las que están haciendo ustedes, ¿no es cierto?, estos webinars, estos días de campo, en donde invitan, ¿no es cierto?, a agricultores de distintos tamaños, ¿no es cierto?, y se traspasan la información, es la forma, ¿no es cierto?, de poder ir bajando, ¿no es cierto?, la tecnología a los pequeños agricultores. Y con capacitaciones, mostrándoles cosas útiles. La verdad es que si uno se va con cosas muy así espaciales de la NASA, Explicada. Mm. claro, se enredan. Primero hay que partir de lo más básico, de lo más fácil, de cómo mirar. Mira, incluso hay productores que no saben leer un tensiómetro. Entonces, cuando le pones un sensor de humedad, el concepto cuesta mucho que lo entiendan. Entonces, por último, vamos con un tensiómetro, mostremos cómo funciona y de ahí, ¿no es cierto?, les mostramos que el sensor es una mejor alternativa. Yo creo que por ahí va el trabajo. Carlos, algo que Sí, comentar sobre el trabajo en tecnologías y pequeños agricultores. Creo que ahí hay harto que también nos sí, puedes aportar. sí, ahí la invitación, sí, lo que encuentro que Iván y María Paz ya más o menos resumieron un poco la alternativa. Yo diría que esto es como un poquito como cuando en el supermercado te dan una degustación de alguna cosa, digamos, y si te interesa, te gusta, lo vas a seguir, ¿cómo se llama?, utilizando, comprando, digamos. Entonces, la invitación es primero a partir, a atreverse a dar el puntapié inicial en esto, digamos, de adquirir alguna tecnología que te pueda servir. Partir con lo básico probablemente, como decía María Paz, a lo mejor partir con cosas pequeñas y de ahí ir dando saltos en la medida que uno se siente más confiado en ¿cómo se llaman?, en lo que quiere adquirir, digamos, en lo que quiere obtener. Hacer una evaluación económica, que muy bien decía Iván, digamos, de cuáles son las ventajas que yo voy a obtener a través del uso de estos equipos. Interiorizarse sobre las tecnologías, ver cómo funcionan, cuál es la que me calza, digamos, porque existen tantas que uno tiene que buscar cuál es la mejor alternativa para uno mismo. Y eso, atreverse, digamos, es lo que la mayor parte de las veces es a lo que invito a la gente, digamos. Nosotros en línea tenemos un montón de información que está disponible, es pública. Hacemos seminarios muchas veces, digamos, e invitamos a participar a los productores. De repente nos asociamos con alguna fuente de financiamiento y podemos obtener algunas mejoras en la obtención de recursos, digamos, para poder obtener esta tecnología. Así que alternativas existen, digamos. Hay que informarse y ver cuál es la que me conviene más. Yo, en lo personal, quisiera aportar a lo que acaban de comentar ustedes tres. Creo que en primer lugar es el construir en la persona que va a adquirir la tecnología la convicción de que puede hacerlo, de que puede, de que es algo sencillo. Las mayores aplicaciones más difundidas a nivel mundial son tan intuitivas que lo puede usar cualquier persona, incluso sin manual. Entonces, lo primero es el construir el yo puedo. Y en segundo lugar, viene algo que es súper importante entender, que esto es una escalita. En el fondo, como decía María Paz, no partir con cosas muy sofisticadas, sino con temas gratuitos, con temas que de alguna manera te ayudan,
que son sencillos, y de ahí tú vas metiéndote en el tema tecnología, y no solamente tú, sino tu equipo de trabajo. Es súper importante que este camino sea muy colaborativo. Antiguamente, en las compañías de los años 80, el conocimiento venía desde los jefes. Hoy día es muy colaborativo y cualquier persona, así como quien inventó la tapa rosca no fue un diseñador industrial, sino fue el encargado de la línea de las tapas roscas en la CCU. De alguna manera, la innovación y el conocimiento viene de todos lados, y ahí está la habilidad de quien maneja la compañía o la empresa de permitir que este tipo de nuevas tecnologías, en el fondo que todos actúen como antena tecnológica, se pueda dar, y de alguna manera la empresa se acostumbre a probar tecnología y a descartar o seleccionar aquellas que se adaptan mejor. Pero creo que también es súper importante, así como partimos todos con los teléfonos celulares desde hace 15 años, usándolos y con bastante buenos resultados, con Waze, WhatsApp, mail, navegadores, etcétera, también lo podemos hacer con agricultura. Hay aplicaciones, tú sabes, Carlos, NDVI gratuitas, imágenes satelitales gratuitas, pronósticos del clima gratuitos, alertas de helada gratuitas, temperaturas mínimas máximas gratuitas, grados días, horas frío gratuitas. Entonces, el que la agricultura en Chile, así como en el mundo, no ha avanzado, es un fenómeno que tiene que ver con todas estas barreras. Tal como lo decía Iván, nosotros también lo tenemos medido, la agricultura es la penúltima industria más digitalizada en Chile, y ahí siempre hacemos una comparación que tiene que ver con una pyme agrícola que vende 100 millones, tiene, con suerte, 6 de cada 10 van a tener un computador. Una pyme de turismo que vende 100 millones tiene 5 computadores, 8 software y un equipo de trabajo bastante más digitalizado. Bueno, así que eso, pues les voy a leer algunas de las respuestas que han comentado respecto a los desafíos que planteó Iván en su presentación. Y para complementar, Reinar nos comenta que como desafío el aseguramiento de agua en embalse, uso eficiente del agua. Por otro lado, Hugo Sierra nos dice como desafío adaptarse al cambio climático, ser resilientes con medidas abordables, con aplicación de nuevas tecnologías en el uso de recursos hídricos y uso de variedades adaptables a la salinidad. Fernando nos comenta involucrar a sponsors y dueños de las compañías en tomar el conocimiento de las nuevas tecnologías para la agricultura, mirando a los países donde la tecnología está a la vanguardia. Filadelfio Olmo nos comenta la automatización en la ejecución, control y en la entrega de información en los parámetros y variables productivas. Carlos nos comenta escasez hídrica, realizar innovación e integrar la tecnología en la agricultura a gran escala, adaptarse al cambio climático. Marta Oyarzún de Agropal nos comenta ser eficientes con los recursos que tenemos, con el agua, por ejemplo. Manuel nos comenta cómo poder llevar a cabo implementación de inteligencias artificiales generativas si se considera que para poder realizar algún trabajo con inteligencia artificial se necesita más agua que para regar un cultivo normal. Marcela Montiel nos comenta cómo mejorar la productividad del agua. En general pueden ver que tienen mucho que ver con temas de agua y de eficiencia en el uso del agua. Marcela nos dice dólares retorno por metro cúbico, poder aumentar su eficiencia. NB Veloso nos dice la capacidad de aumentar la productividad sin afectar el medio ambiente y el uso eficiente del agua. Creo que es súper sintomático de los desafíos que tiene la agricultura hoy día. Y ese era un poco el juego de hoy día, el poder levantar estos desafíos, los vamos a ordenar, los vamos a poner en bonito y vamos a hacerles llegar. ¿Algún comentario, María Paz, Iván, Carlos? Sí, yo quería hacer un comentario que estaba leyendo el chat aquí. Juan Sepúlveda tenía una pregunta que decía, se escucha mucho de mirar los grandes empresarios, pero ¿qué pasa con la gran masa de campesinos, donde se ubica el 80% del agro en Chile? ¿Qué creen de esto? Yo creo que este tema de la tecnología y lo que están haciendo ustedes con este programa, este proyecto, va justamente enfocado a eso. En general, los grandes empresarios tienen más salida al extranjero, tienen más visión de afuera, les es más fácil integrar la tecnología. A los pequeños agricultores, ¿no es cierto?, a los campesinos, yo creo que es donde hay que ayudarlos, hay que apoyarlos, porque también hay una parte social importante de mantener, ¿no es cierto?, la agricultura campesina. Mantener la agricultura campesina se traduce, ¿no es cierto?, en mantener familias, población, gente en las zonas rurales, que no se muevan a las zonas urbanas. Y eso también tiene un impacto, ¿no es cierto?, en todo lo que es la sobrepoblación, el empleo, etcétera. O sea, incluso en los índices de pobreza. Entonces, es muy importante apoyar a esta pequeña agricultura y hacer, ¿no es cierto?, que su negocio vaya siendo cada vez más rentable para que sea más atractivo y vayan creciendo y quedándose ahí y entusiasmando a la familia, ¿no es cierto?, a que sigan
trabajando, ¿no es cierto?, en el campo. Eso. Muchas gracias, María Paz. Carlos, ¿algo más para cerrar? Nada, invitar a la gente a que se motive a adquirir algún tipo de herramientas que les puedan ayudar a entender que cuando hay problemas también hay soluciones, digamos, y a lo mejor en alternativas tecnológicas uno puede encontrar lo que anda buscando, digamos. Que participen y que se involucren en este tipo de desafíos, digamos. Muchas gracias, María Paz, Iván y Carlos, por este interesantísimo panel, y a cada uno de los asistentes esperamos haber podido resolver cada una de sus inquietudes y haber logrado generar el contenido y la discusión sobre tecnologías y agricultura que nos permita mover la aguja y hacer que esto ocurra, que avance. No se pierda la próxima semana, continuamos con un nuevo seminario el próximo martes, porque esta semana era feriado el martes, por eso tuvimos que moverlo al día jueves, a las 9 horas. Les enviamos toda la información, obviamente, a sus correos y por nuestras redes. Y nos despedimos el día de hoy y agradecemos a nuestra red de colaboradores 2024, Eficagua, Asdrones, Agrointegral, Solen, Blastile, Lemsystem, Inervix y Brantiaco. Les recordamos que este es un evento que ha sido apoyado por Corfo y ejecutado por la Universidad Técnica Federico Santa María en el marco del programa Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme, Agricultura 4.0 para la Sustentabilidad de Aconcagua, Quillota. Como siempre, el video de este webinar va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, como siempre, y los invitamos a inscribirse para el próximo webinar el martes 28 de mayo. No falten y nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, que estén bien. ¿Estás buscando un espacio colaborativo donde difundir tu solución? ¿Te interesa llegar a los productores de forma más directa y cercana? Entonces, podemos ser el puente que andas buscando. Desde el 2022, que como Fortalece Pyme, trabajamos codo a codo con nuestra red de colaboradores, un ecosistema agritech que reúne a empresas comprometidas con las necesidades y desafíos de la agricultura 4.0, con la sinergia entre las empresas agritech y nuestro despliegue territorial, podemos llegar a los campos con más tecnologías y sustentabilidad. Aprovecha la oportunidad de impulsar tu solución o producto agritech. Únete a nuestra red de colaboradores 2024 y sé parte del cambio en la agricultura 4.0. Agenda una reunión para conocer más sobre nuestros planes y lleva tu innovación directamente a los productores. Juntos, podemos transformar los campos con tecnología y sustentabilidad. No te quedes atrás. Únete ahora.